Bueno, pues aquí estamos de vuelta en Viva Granada, es momento de debatir. ¿Qué nos gusta a nosotros debatir? ¿Qué nos gusta hablar, charlar, poner sobre la mesa cada uno lo que piensa? Comienza Granada a debate. Vamos a empezar saludando a quienes esta noche están con nosotros. Enrique Moratalla, buenas noches. Buenas noches. Agustín Ruiz Robledo, buenas noches. Muy buenas noches. Juan Pinilla, buenas noches. Buenas noches. Cualquier día por bulerías te saludo. Pues entonces no volveré nunca más al debate. Para cantar por Peterena estamos ahora. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada, vamos a empezar por este tema, ha aprobado una modificación del calendario que tiene cambios sustanciales que van a afectar, bueno, evidentemente al funcionamiento de la institución universitaria, pero también a los alumnos. Una de las medidas, no digo estrella, pero sí quizá la que más puede llamar la atención, porque directamente afecta a los alumnos, es la supresión de los exámenes de septiembre, y hacer que concluya lo que es el curso académico en el mes de julio para adelantar las clases, en vez de en octubre, como empieza ahora, al mes de septiembre. Desde la Universidad de Granada se justifica esta decisión en que, por un lado, es la tónica general de las universidades públicas españolas. Por otro lado, será algo positivo para los cursos de posgrado, para los másteres, que no en pocas ocasiones tienen bastantes conflictos, porque cuando un alumno se va a matricular todavía no sabe si ha aprobado esa asignatura que tiene pendiente y por lo tanto a veces ni siquiera puede reservar plaza si no tienes la nota y a veces surgen conflictos. También para los alumnos que vienen y que van de Erasmus. Me gustaría a los tres que empezásemos por este tema porque me parece importante, es un cambio grande. Lo que hemos vivido toda la vida en nuestros exámenes de septiembre, yo no sé hasta qué punto, como alumna, pues a mí me gustaría ese cambio si tuviera yo que examinarme hoy. Vosotros sois de lo mío también, claro, hasta ahora siempre nos hemos examinado en septiembre. Bueno, efectivamente siempre nos hemos examinado en septiembre. Pero yo creo que ha sido primero un proceso sumamente democrático. Se lleva año y pico debatiendo el tema. Hay 137 representantes de los alumnos. Lo que pasa es que, a pesar de que se manifestaron encapuchados y hubo 20 o 30 estudiantes que cantaban el eslogan de Asamblea Soberana, pues de los 137 a la Asamblea nos vamos de 20, ¿vale? Y han tenido año y medio de proceso para poder manifestarse. Cada uno de los estamentos. Tú has dicho que la mayoría de las universidades, además, ya están con este modelo, porque permite una mejor incardinación en el proceso europeo y en la movilidad. La Universidad Andaluza, que hay 10, pues solamente hay 3 que lo están estudiando y ahora mismo hay 5 que no han utilizado este nuevo método. Y 3, repito, lo están estudiando. Pero lo que parece muy concluyente es que se comienza el curso con todos los alumnos matriculados y, por tanto, con su seguro escolar. Ese escenario de incertidumbres que tú estabas insinuando al principio se despeja completamente, ya no ocurriría nada de eso. Y por otra parte, solamente en septiembre ha aprobado un 3%. O sea que el fracaso era bastante importante. Y la gente puede tener a sus profesores en las tutorías y no tener que en agosto en vacaciones hacerlo por correo electrónico en plenas vacaciones. O sea que yo creo que hay un argumentario bastante grande como para que hay más cosas, creo yo, a favor que en contra. ¿Qué ocurre? Ocurre como todo, que cualquier cambio cuesta trabajo tomar esa decisión, porque supone un cambio y todos los cambios en cualquier ámbito de la vida nos cuesta trabajo. Bueno, desde dentro de la universidad, ¿cómo se ha vivido eso, Agustín? Bueno, desde dentro hay muchas opiniones y muchas posiciones. Cuando viene aquí en el debate que hemos visto estos días del Partido Socialista, pues sabemos que un representante del Partido Socialista, con el cual más o menos sabemos cuál va a ser su opinión, o del PP o del PSOE. Y un gran historiador de principios del siglo XX, Toynbee, decía que no había que buscar al historiador sin perjuicios, sino saber los perjuicios que tenía el historiador. Entonces yo quiero hacer aquí públicamente que yo tengo perjuicios, porque en este tema concreto, lo tengo en todos, pero en este más. Porque primero, soy miembro de la comunidad universitaria y segundo, mi mujer es una de las que ha defendido a capa y espada dentro del equipo de gobierno esta propuesta, ¿vale? Entonces a mí me ha convencido. Yo, que era muy remiso, me ha convencido por las razones
que ha dicho Enrique. Y como experiencia cotidiana, yo empiezo a dar mis clases en este año a finales de septiembre y hay una cantidad de alumnos desproporcionada que empiezan a venir con goteo. Unos vienen diciendo, mire, es que no sé si me voy a matricular en esta asignatura. Mire, es que todavía no he podido matricularme. Y hay otros que ni siquiera eso, sino que aparecen 2 meses después diciendo, mire, es que me acaban de matricular ahora, es que no me han dado la nota hasta ahora, ¿qué hago? Y resulta que nosotros ya hemos hecho 3 prácticas, llevamos 4 semanas de clase, así que yo, tanto las cuestiones generales que ha dicho Enrique, como por mi experiencia personal, como por mi lealtad con mi cónyuge, estoy muy a favor de esta medida. Ahora, también quiero decir una cosa, lo que finalmente, si yo he entendido bien, ha adoptado el Consejo de Gobierno, no ha sido que no vaya a haber exámenes, sino que las facultades decidan sí, cada centro puede decidir si este calendario es el más idóneo. Y yo ya, esto no lo he discutido todavía con mi mujer, con lo cual la semana que viene a lo mejor tengo otra opinión, pero de momento a mí... Vamos a haber invitado aquí, pues si sí, hubiera sumado el debate, pues no hubiera dado... Y lo hace mucho mejor que yo, por supuesto. Pero que yo esa medida no la acabo de comprender. Es decir, que cada facultad tome una decisión sobre si va a tener exámenes en septiembre esa facultad o no, lo veo complicado. Y de efectos prácticos, vengo ahora mismo de estar con 2 alumnos de TFG, casualmente uno era de Derecho y Ciencias Políticas y el otro de Derecho y Económica, o ADE, que se llama ahora, ¿no? Bueno, ¿y si una facultad toma una decisión y otra? Yo ahí me da la impresión que esa decisión que se ha tomado finalmente, un poco salomónica, porque había algunos sitios más a favor y otros en contra, esa decisión de no tomar un calendario fijo, sino de remitir a las facultades, yo tengo que consultarla todavía, Yo estoy muy de acuerdo contigo, creo que el Consejo de Gobierno es un órgano absolutamente democrático, ha votado 45 sí, 4 noes y una abstención, un resultado absolutamente contundente y debieran de haber seguido con el modelo tal cual. Con lo cual, ese matiz yo creo que va a traer más problemas que beneficios, el matiz de que cada facultad tome la decisión. Pero doctores tiene la Iglesia, o sea que... Es que ahora es que lo que dice Agustín es lógico, ¿no? En función de dónde estudias, tienes exámenes en septiembre o no. Es que eso puede incluso generar una condición de... Pues no digo de injusticia, pero sí de situaciones muy diferentes entre quien estudie en una o en otra. Claro, y en función de qué criterio van a decidir o se puede decidir adoptar o no esta decisión. Yo como estudiante, no sé, no muchas, pero alguna me quedo alguna vez para septiembre. Yo siempre he agradecido, independientemente de que a todos nos gusta la vacación, nos gusta el descanso, hablo como estudiante simplemente, yo siempre he agradecido los meses de verano para poder preparar bien luego el examen de septiembre. También es verdad lo que dice Enrique. Luego las notas no suelen ser tan altas como las que uno tiene en el resto del año porque cuesta mucho, porque 3% de aprobado. Claro, lo que hemos estudiado sabemos que la rutina es muy difícil cogerla y en un día la pierde. Yo creo que a mí como estudiante me costaría el cambio, pero que dice Enrique, ¿no? Yo tengo que hablar como estudiante que se matricula todos los años, aunque no siempre puedo hacer los exámenes, y que llevo tantos años en la universidad. Sí que es verdad que uno, como estudiante, se podía planificar el año en función también de si realiza otras actividades, es decir, pues esta asignatura me la dejo para septiembre, con todas las consecuencias que eso conlleva, pero se planifican así el año. Pero a la hora de plantearlo, por ejemplo, yo todas las personas que conozco, absolutamente toda la comunidad universitaria de los estudiantes, tienen examen en septiembre de este año, porque no sé si la medida ya se ha aplicado, pero todos los que conozco de momento tienen exámenes de septiembre de este año. ¿Te lo puedo explicar cómo es este año? Porque a mí me pillan los dos. Este año es un poco complicado. Las asignaturas cuatrimestrales que se han acabado en febrero, la recuperación la tienen en julio. Y los del segundo cuatrimestre, que ha empezado en febrero y acaba en junio, la recuperación la tienen en septiembre. De acuerdo, por eso entonces quizás es esto. Pero sí que es verdad que hay una división de opiniones muy grande entre los universitarios. Pero con los que yo he tenido ocasión de hablar,
ellos me argumentan que es una cuestión cultural, ¿no? Pero ¿cómo ahora nos vamos a partir todo el verano? Es que esto me parte a mí el verano, es decir, están todo julio y esperando, cuando no esperando las notas. Es decir, ellos lo único por lo que sufren es porque están todo el mes de julio empringados con los exámenes, porque creo que se prolongan hasta cerca del 20 de julio o algo así, que supongo que en el caso de los profesores las correcciones les llegará hasta primero de agosto a más de uno. Y a mediados. Y a mediados, bueno, quizás eso sea excesivo, pero sí a principios de agosto. Pero yo como estudiante sí es verdad que agradezco y que creo que tiene beneficios para el estudiante en sí, que los exámenes cuando uno los tiene frescos es cuando te los has estudiado, te los has preparado. Has suspendido una asignatura y tienes 2 meses para preparártela y, bueno, o sea, lo que estés muy concienciado en lo que efectivamente tienes que hacer, los porcentajes están ahí. Yo creo que retomar una asignatura que tienes fresca y examinarte de nuevo, si además has podido ir a una tutoría, que supongo que se podrá ir para ver los errores que has cometido, es mucho más beneficioso para el alumno, en mi opinión. Bueno, como las fechas están dadas, este año el próximo curso se empezaría el 13 de septiembre de este año 2017 y acabaría, no está dicho el día, pero bueno, a mediados del mes de julio, o sea que se adelantan las clases casi 3 semanas. Yo sí me gustaría resaltar, además lo decía Enrique antes, no sé si es la primera vez que se produce un escrache de los estudiantes ante una reunión del Consejo de Gobierno, ante una decisión o una reunión de este tipo. De hecho, tuvieron incluso que cambiar de sala para poder continuar la reunión. Bueno, fue la coordinadora sindical estudiantil la que organizó esto. Yo no sé si es porque ellos entienden que no ha habido suficiente participación estudiantil. Yo lo que os planteo es hasta qué punto debe llegar la participación de los estudiantes en una toma de decisión tan importante como ha podido ser esta. No sé si es que no se ha tenido, eso a lo mejor Agustín, no sé si es que no se ha tenido mucho en cuenta o ellos consideran. ¿O es que tiene que haber más apertura de la universidad para los estudiantes? ¿O hay suficiente y nunca hay demasiado para ellos? Estamos hablando de un escrache, es decir, que aunque ha tenido repercusión mediática, pero creo que son 50.000 los estudiantes que tiene la Universidad de Granada, o 60.000, casi 60.000. Pero lo justo para reventarte un poco el acto o la reunión, ¿no? Efectivamente, pero no sé yo en qué porcentaje, pero creo que, por supuesto, ha habido representación estudiantil ahí y es decir, yo no le daría mucha importancia. Recuerdo más escraches, sí que ha habido más escraches, no sé si al Consejo de Gobierno, pero yo sí que recuerdo, como llevo tantos años en la universidad, escraches a rectores y demás, pero en este caso no le doy la importancia en el sentido de que no ha sido muy mayoritario. Sí, los universitarios sabemos que los chavales, la mayoría tienen conciencia y cuando tienen que salir a la calle, salen a la calle si hay algo que les perjudica gravemente, pero en este caso no he visto yo una amplia participación de ellos, ¿no? Una manifestación, por ejemplo. Agustín, ¿tú qué los tratas a ellos todos los días? ¿Cómo has visto? No ni sé si ni eso era un scratch ni eran chavales. Sí, aquí todos los adultos son personas mayores de edad. Y no es un scratch, porque un scratch es que se colocan en la puerta, en la calle y abuchean, protestan, hacen lo que sea, ¿vale? Y eso, dentro de ciertos límites, es una expresión del derecho de manifestación, ¿vale? Dentro de ciertos límites. Ahora, lo que no tiene ninguna manifestación del derecho de expresión es que se interrumpa un órgano de gobierno. Eso a mí me parece que eso es un acto vandálico. Mi mujer, que tengo que volver a citarla aquí, es especialista en derecho penal y dice que no es delito, porque las coacciones necesitan violencia física y ella y el resto no sintieron que hubiera violencia física. Vale, no es delito, pero algo debe ser, ¿no? Digo yo, o nosotros veríamos normal que entraran aquí encapuchados y se pusieran a interrumpir el programa. Entonces, algo debe ser, digo yo que alguna falta debe haber. Entonces, a mí, mi posición, y en esto es que no lo he consultado, ¿no? Y todavía tengo libertad, tengo libertad de opinión. Yo en esto no es un escrache. Eso es una interrupción, eso es un acto contra un órgano legítimo de la universidad y a partir de ese momento, para mí, esa reivindicación pierde su sentido. Sí, ellos pueden estar en la puerta con todas las pancartas que haga falta, pueden reunirse, pueden hacer lo que quieran, incluso podríamos admitir la toma de un lugar como pasó en ciencias, podríamos discutir eso, pero hombre, interrumpir una reunión, eso para mí que tiene que tener una sanción jurídica de algún punto. Es un órgano democrático.
Hay 50 representantes, eso está en los estatutos de la universidad, y son las reglas del juego que entre todos se han dado. Entonces yo creo que eso se tiene que respetar. De todas formas, insisto, porque yo he podido oír un vídeo que está en las redes y se oye, y lo que gritaban era asamblea soberana. Pero si es que a la asamblea no van más de 20, ¿cómo van a...? 20 que pasan por allí, son los que van a decidir a la asamblea, son los que deciden lo que hay que hacer. Repito, ha habido año y medio de proceso de consulta a todos los estamentos, y todo el mundo ha tenido posibilidad de participar y de opinar. Y en ese momento se estaba procediendo a la votación de las 50 personas que forman el Consejo de Gobierno según los estatutos de la universidad, por cierto, democrático. Con lo cual estoy de acuerdo perfectamente con Agustín que esas no son las formas ni las maneras, entiendo yo, si realmente queremos vivir en una sociedad sanamente democrática. Tiene sus reglas del juego. Agustín, entre el profesorado, más o menos, ¿qué es lo que se cuece? Hemos hablado de los alumnos. Bueno, lo veremos en las votaciones en la Junta de Facultad. Yo si puedo tener alguna opinión por lo que es los comentarios, las opiniones están un poco divididas entre los que ven las ventajas generales, y es que empezamos el curso con el contador a cero. Exacto. Y eso es una ventaja muy importante, y otros que a lo mejor somos un poquillo más egoístas y decimos, hombre, esto nos tiene más tiempo con trabajo, porque nos tiene el mes de julio más dedicado a la docencia, ¿no? Entonces estamos un poco entre esa tensión de lo general, que lo vemos bueno, y la molestia particular, pues que es más incómodo, ¿no? Mientras que con el antiguo calendario, en mi propio caso, pues acabo el 10 de junio y tengo hasta el 20 y tantos de septiembre para trabajar muy duro, ¿no? En otras cosas, o algunos dicen que para irse a la playa, ya lo que vosotros pensáis, ¿no? Pero sí es verdad que es un tiempo muy bueno, que los profesores no tenemos ni docencia ni corregir exámenes, ¿no? Y ahora eso se comprime mucho. Bueno, en cualquier caso, los alumnos sí tendrán que tener claro que tendrán que dirigirse a su facultad o escuela para conocer cuál es la decisión que toma cada una de las escuelas, ¿no? Claro, sí, además, supongo que aparecerá Claro. Está todo informatizado. Ahora todo plataformas digitales, Estrella, el Moodle, Los que estudiamos hace mucho tiempo y luego volvimos a estudiar otra vez, y cuando volvimos ya no iba a la biblioteca a consultar, sino que ya tenías tu plataforma SWAD. Claro. ¿Qué es eso del SWAD, ¿no? Ya estamos hablando de hace... Es cómodo, la verdad que es muy cómodo. Es muy útil, los que somos de la antigua escuela, que yo ya soy de la antigua escuela. El SWAD es una plataforma de colaboración con los alumnos que se está extinguiendo. Ahora tenemos una cosa nueva que se llama el Moodle, ¿no? Y yo la verdad que este año lo he usado de forma exhaustiva para que mis alumnos suban allí las prácticas, para poner textos, para poner vídeos, porque como... El primer trimestre he estado hablando de la forma de la Constitución, pues por ejemplo todos los vídeos que hay sobre la transición, he puesto un montón de documentación que tengo que decir con escaso éxito, ¿no? Porque los alumnos lo han visto, como se ve el número de alumnos que han pinchado, pues en fin, digamos que no han sido todos los que a mí me hubiera gustado, pero sí que permite una amplia colaboración con los alumnos. Vamos a cambiar de tema, si os parece. Hoy hemos conocido que el Arzobispado de Granada ha remitido un escrito a la Audiencia Provincial en el que le solicita que le confirme si, una vez que ha concluido el proceso penal del caso que nosotros hemos denominado de los casos romanones, del que, recuerden, el padre Román salió absuelto del delito de abuso sexual que le atribuyó un joven de su propia parroquia, el Arzobispado lo que quiere ahora es poder continuar con el proceso canónico que se emprendió en su momento y que se quedó paralizado a la espera de que se supiera qué es lo que iba a ocurrir con el proceso penal. Hay que recordar que la Audiencia de Granada absolvió al padre Román por la falta, decía el escrito, total y absoluta de pruebas contra él, como por la inconsistencia del relato del denunciante, que incurrió en graves contradicciones y aspectos absolutamente inverosímiles. Bueno, es lo que queda, ¿no? Después del proceso penal, en lo que queda, ¿no? Saber qué postura y que a nivel interno de la Iglesia qué es lo que va a ocurrir ahí. Parece absolutamente lógico, o sea que fue también una instrucción muy larga la que hizo el juez Antonio Moreno, y digamos que quedó en stand-by el proceso canónico que le habían iniciado, pero lógicamente hasta que no sucediera todo lo que
se precipitó prácticamente en las últimas 24 horas con las declaraciones, con la posición y posteriores declaraciones de la Fiscalía, y a partir de ahí pues no solo quedó absuelto, sino que el muchacho pues en cuestión se hace cargo de las costas, que según tengo entendido son altísimas, y no solo es el palo que se ha llevado, sino que económicamente sale bastante dañado. Pero repito, parece lógico que ahora desde el obispado pues se quiera seguir con el proceso canónico. Veremos en qué concluye. ¿Cómo creéis que ha quedado o que quedó todo, ¿no?, después de la Bueno, todavía no se ha dicho la última palabra, porque el querellante ha puesto un recurso, si yo no estoy mal informado, ¿no? Entonces, algo puede pasar, precisamente porque no es una sentencia firme, es por lo que el arzobispado se ha dirigido al juez. Si recordáis, el juez, no sé si es instrucción número 3, me parece que era, ¿no? El de Antonio Moreno. Antonio Moreno, ¿no? El 4. El 4. Sabía que andaba por ahí. El 4. Bueno, prefiero siempre hablar de números, ¿no?, de jueces más que de personas, ¿no?, para objetivar lo más posible. Por el juzgado número 4 le había mandado una orden de abstención a que el arzobispado no siguiera investigando. Entonces ahora, como la situación no es clara, porque no es firme, pero realmente ya no hay nuevas investigaciones, o sea, ya lo que hay es discusión sobre lo que ha pasado en el juicio y sobre el Código Penal, los artículos aplicables, y son cuestiones más jurídicas que de hecho, pues parece que podría perseguir, podría continuar. Y ahí se abre un problema jurídico muy interesante, y es lo que nosotros llamamos el non bis in idem. Es decir, no se puede juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos, ¿no? Entonces, supongo que el abogado defensor del padre Román pues intentará esta vía, mientras que el arzobispado intentará decir, no, pero una cosa es el orden penal, y otra cosa es nuestra propia organización interna. Y en eso hay precedentes, pues, por ejemplo, de cuerpos del Estado, como es de la Policía o de la Guardia Civil, en el que se ha permitido una segunda investigación, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que se puede hacer una segunda investigación y llevar a algunos resultados diferentes, ¿no? Porque para que nos hagamos una idea de casos relativamente reales, desaparece dinero en una joyería. Y la empresa sospecha de un empleado, pero no se puede probar penalmente que el empleado se haya llevado el dinero. Pero lo cierto es que las sospechas son tan grandes como para perder la confianza de la empresa. ¿Puede despedirlo la empresa? ¿Es inocente penalmente? Sí, pero lo puede despedir la empresa también, ¿no?, porque se ha quebrado la confianza. Correcto. Y no hay una repetición, no hay una condena exactamente igual, ¿no? Bueno, pues aquí podría pasar una cosa por el estilo. Podría ser absuelto en el orden penal, porque no se ha podido probar fehacientemente que ha cometido un delito, pero la Iglesia sí puede sancionarlo porque por su comportamiento general ya no merezca esa confianza que deben de transmitir los sacerdotes cuando se relacionan con niños, y lo expulse o le ponga alguna sanción, ¿no? Yo, claro, con respecto a esto, y por no reiterar algo lo que se ha explicado muy bien, recordar que fue el propio Papa, ¿no?, el que llama por teléfono. Es decir, el Papa, que efectivamente es un reformista, bueno, de alguna forma está demostrando que los casos de pederastia, los casos de abusos que tanto están salpicando a la Iglesia, especialmente desde que el periodismo está ejerciendo una importante labor ahí, ¿verdad?, las últimas décadas, bueno, está demostrando que está preocupado. Distinto es las posiciones que toman determinados reinos de taifas dentro de la Iglesia, quizá también entre ellas la propia institución eclesiástica aquí en la provincia de Granada. Pero a mí, por subrayar algo de este tema, me resulta representativo, y supongo que, es decir, esa fuerza, ese impulso de esa llamada del Papa pondría las pilas a la Iglesia, y las pondrá, ¿no?, ahora que tienen que seguir ellos su propio proceso interno de investigación. Hombre, yo no sé qué pensáis si para la tranquilidad de la propia comunidad religiosa, independientemente de la decisión que luego imparcialmente se tome o no, pero yo no sé si, claro, se ha roto esa confianza no solo con la Iglesia, sino con los feligreses que tienen que volver a la parroquia donde
donde este hombre daba... El ejemplo que ha puesto daba Agustín esa- es magnífico. Pero muy independientemente de la pedagógico. decisión que se tome, es que claro, a cualquiera que esté en la parroquia Sí, y hay tenga un un- niño de esa edad y si él vuelve y tiene que volver a dejarlo a su cargo... Es una quiebra de la confianza, una pérdida de credibilidad y por tanto el proceso... Deberían apartarlo de ahí. Bueno, ellos harán lo que tengan que hacer, pero evidentemente desde un punto de vista ya no de jurisprudencia, en este caso eclesiástica, pero sí de sensatez, sería necesario que los feligreses que van a esa parroquia pues recobren un poco la credibilidad en sus interlocutores. Hombre, independientemente de la absolución, lo que sí se ha puesto de manifiesto son unas prácticas que, no siendo delictivas, sí creaban cierta duda sobre la forma de actuar de este grupo, ¿no? Y la gente está sensibilizada, es decir, la gente no se fía. Tú escuchas los comentarios y la mayoría de la gente, es decir, al margen de la sentencia y de la gente ya no se fía. Por lo tanto, hay una cuestión ya que de propia confiabilidad o de propio lo que estamos hablando, que bueno, supongo que será cuestión de que tomen cartas en el asunto. No creo que lo vayan a dejar estar sin más después de todo el revuelo mediático que se ha creado. No, la Iglesia, curiosamente, es de los poderes históricos que tiene un código canónico muy riguroso, ¿eh? Y de hecho la Inquisición, que tenemos tan mala imagen, la Inquisición tenía unas prácticas judiciales bastante mejores que la justicia real, ¿eh? Eran dentro de... Yo recuerdo de derecho lo que hoy canónico. podemos... Sí, y se mantiene. Lo que pasa es que hoy ya no es un poder público, ¿no? Ya es dentro de un orden privado y con su propia organización. Pero en general son bastante rigurosos. Bueno, El pues, tiempo lo dirá. me lo has quitado. Eso va a decir yo, bueno, habrá que esperar cuál es la decisión que se toma y en función de la decisión que se tome, también cómo reacciona la sociedad en función de que se le permita o no volver a su actividad diaria y, ¿por qué no?, a la misma parroquia o se le cambia de sitio. Es otra vez muchas de las decisiones que se toman. Vuelve no a este sitio, sino te mandamos a un sitio que nada tiene que ver, que para no rozar a nadie con quien ha rozado y demás. Habrá que verlo con el tiempo. Bueno, nos vamos a ir, pero solo un momentito, porque aún nos quedan algunas cosas de las que analizar y debatir. Vamos a hablar de la última novedad de las primarias al PSOE, que ayer estuvimos en un debate profundo y me parece que muy interesante sobre las ideas y el posible futuro que le espera al Partido Socialista después de este fin de semana. Yo le decía a nuestros contertulios, bueno, ¿qué pensáis? ¿Qué Partido Socialista va a quedar en función del resultado que haya el domingo, ¿no? Y ellos, los tres, a la vez me decían, pase lo que pase, va a quedar un Partido Socialista mucho más unido que lo que teníamos. Gane el que gane, va a recoger a los candidatos y a los militantes del resto de candidaturas. Todos apostaban por esa unidad. Yo, la verdad, reconozco y le digo, bueno, veremos a ver lo que pasa el lunes, ¿no? Enseguida lo debatiremos en nuestra mesa de debate de este martes. Bueno, porque aquí estamos de vuelta. Recuerden, están viendo y escuchando Viva Granada. Estamos a martes 17 de mayo y estamos debatiendo dentro de nuestro programa. Esto es Granada a debate. Sobre la mesa en los próximos minutos, las primarias del Partido Socialista. Yo les recordaba antes de la publicidad, pues que ayer estuvimos a algunos de los representantes granadinos de las diferentes candidaturas, estuvimos debatiendo sobre el presente y el posible futuro más o menos negro que le espera al Partido Socialista en función de los resultados, pero sí me gustaría que analizásemos en la mesa de debate de hoy. ¿Cómo lo veis, Enrique? Por ejemplo. Vale. Bueno, decías que los tres representantes de las tres opciones que hay ayer en el debate que hubo concluían casi al unísono diciendo que estaban convencidos de que el día después iba a haber un partido más fuerte y más unido. Ellos me dijeron, porque yo le genera duda, pero bueno, ¿estáis seguros de que...? Y concretamente Chema Rueda me decía, les obligaremos los militantes. Pues yo digo que ojalá sea así, porque sería lo más sensato. Es verdad que a lo largo de estos años ha habido muchas experiencias, sino de primarias, que también, no solo
en el ámbito local, sino nacional, sino la ruptura aquella que hubo tan drástica y dramática entre renovadores y guerristas, que parecía que iban a correr la sangre por las calles. Y es verdad que todo eso se ha ido superando razonablemente bien y ha dejado las heridas lógicas de un proceso, pero se ha ido mirando, o superando razonablemente bien. Ojalá sea verdad y ocurra así como los tres representantes decían. Pero todo va a depender en gran medida de en qué espejo se mire uno. Cuando tú te miras en espejos cóncavos y convexos, la imagen siempre es distorsionada y a veces ridícula y patética, ¿vale? Si te miras en un espejo limpio y sabes aceptar cuál es tu realidad, será otra película completamente distinta. Y dicho eso, hay que mirar también no solo en espejos, sino en la propia historia que está ahí. ¿Qué está ocurriendo con la socialdemocracia y con los partidos socialistas en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Alemania, en Grecia? Ahí está, una historia muy reciente. Y yo creo que esa reflexión hay que hacerla pues, de una forma muy serena, muy sensata y muy madura. Y por eso digo que ojalá los militantes, como decía Chema, pues obliguen a que eso sea así. Sería una lección fantástica. Que yo tengo dudas, habrá que verlo, habrá que verlo. Ojalá que sea así, pero habrá que verlo. ¿En qué punto podemos situar esa crisis en la que se puede situar la socialdemocracia? ¿En partidos o en la propia ideología? ¿Dónde está la crisis? ¿En que los partidos no han sabido defenderla, no han sabido llevarla a cabo, no han sabido comunicar? La crisis de la socialdemocracia europea viene de hace muchísimos años, pero bueno, ha ido sobreviviendo. Ya hemos puesto ejemplos que aquí, a pesar de momentos muy difíciles que pasaba en España, el propio Partido Socialista pues lo ha ido solucionando razonablemente bien, no cerrando del todo los temas, pero razonablemente bien. Lo que pasa es que no puedes hacer esa dicotomía de, por un lado, qué está ocurriendo en la sociedad es distinta, el escenario es distinto. Y a lo mejor la lectura que los partidos han hecho de ese escenario no era el más correcto. De cualquier manera, si hay un partido socialista, y vuelvo a decir, ahí están el resto de ejemplos y el resto de países, si hay un partido socialista dividido y débil, el único beneficiado, como siempre, es la derecha. Eso siempre ocurre. Pues por eso decía lo de los espejos, a ver en qué espejo nos miramos. Yo creo que el problema de los partidos socialistas y del Partido Socialista Obrero Español es que han dejado de ser socialistas hace mucho tiempo. Es decir, con una militancia, con una base que efectivamente es de izquierda y que ha reclamado y ha tirado siempre de sus mandatarios hacia la izquierda. Recordemos las medidas tan impopulares que tuvo que adoptar Zapatero los últimos 2 años, cómo lo alejaron de su electorado, cómo después de la debacle electoral, en vez de hacer una lectura acorde con las circunstancias, colocan a Rubalcaba. Es decir, dan un salto generacional hacia atrás en vez de hacia adelante. Y cómo después, además, de nuevo vuelvo a apelar a los periodistas y al excelente trabajo que están realizando algunos compañeros. Es decir, estamos conociendo las conversaciones entre Ignacio González y su hermano, entre Paco Marhuenda, las presiones que ejercen también determinados directores de un medio, como en este caso, al poder político, las presiones que ejercen los bancos al poder político y las presiones y las tensiones internas. Los partidos de izquierda siempre se han definido históricamente por la democracia interna, y es verdad que por eso se sabían tantas cosas del Partido Socialista y tantas pocas de Alianza Popular y del Partido Popular después. Hoy sabemos también que están muy divididos el Partido Popular entre ellos, pero se mantienen todos a una porque tienen intereses comunes. En el Partido Socialista yo el futuro lo veo muy negro y lo auguro muy negro. No creo que vaya a salir ni mucho menos unidad, porque en lo esencial sí están de acuerdo. Es decir, en materia económica, en las cuestiones económicas están más o menos de acuerdo y desgraciadamente están muy cerca de los planteamientos neoliberales o de lo que se llama el centro derecha. Lo que les diferencia quizás son las cuestiones sociales. Susana Díaz, fuera de Andalucía,
no tiene el tirón que tiene aquí. Pedro Sánchez aquí no tiene el tirón que tiene por Andalucía. Y bueno, Pachi López yo creo que lo han colocado ahí un poco para que no fuese eso una pugna interna entre los dos. Yo creo que no va a salir un partido socialista fuerte, porque creo que no están leyendo acorde a los tiempos. Enrique y Juan, la verdad es que han sacado una gran cantidad de temas que hacen difícil la reflexión. Yo voy a empezar por los tres que estuvieron aquí y que decían que el futuro habría unidad. Hay una regla lógica que para tomar la importancia de una opinión es considerar si puede decir lo contrario. Porque si no puede decir lo contrario, su opinión es relativa. Es decir, el alcalde, imaginemos que el alcalde de Granada va a Fitur y dice: Granada es una ciudad muy bonita, que vengan. Puede decir: Granada es una ciudad muy fea, ustedes no vengan. No puede decirlo. Lo mismo que ahora Rajoy ha ido a China y no puede decirle a los chinos que no admitáis a nuestras empresas, que son todas unas corruptas y que los puentes se hunden. ¿Puede decir eso? No, tiene que decir que nuestras empresas son pioneras en tecnología, que son las mejores. Entonces, podrían haber dicho los tres que estaban aquí sentados: no, después de esto vamos a seguir matándonos. Realmente podían decirlo: no, yo no voy a aceptar que gane PP y yo voy a seguir aquí rajando. No pueden decirlo. Entonces, cuando uno no puede decir lo contrario, dice una cosa, hay que tenerla con mucho cuidado, ¿vale? Entonces, dicho esto, habrá que ver qué está pasando en Europa. Y en Europa están pasando muchas cosas. En general, estamos en una ola en que los partidos socialistas y socialdemócratas están pasándolo mal. Podríamos pensar, y durante un tiempo lo hemos pensado, bueno, que esa ola alternativa que hace que unas veces gobiernen los socialistas y otras los conservadores. En Alemania siguen siendo el segundo partido, lo mismo en los países nórdicos, en Dinamarca gobiernan en 2 o 3 países del este. En Portugal el presidente es socialista, es decir, que siguen siendo la segunda fuerza más importante del Parlamento Europeo. Entonces podemos decir, oye, tampoco se ha derrumbado. Lo que sucede es que si ponemos la lupa, vemos que el PASOK ha desaparecido, que el Partido Socialista Italiano desde la época de Craxi no existe y el PDI no se sabe muy bien exactamente qué es, y ahora, para nuestra sorpresa, se ha hundido el Partido Socialista francés. Se ha hundido desde la presidencia, no desde cualquier cosa. ¿Y en Inglaterra? En Inglaterra no sabemos, pero en Inglaterra sigue siendo el segundo partido. Lo que sucede ahora mismo con Inglaterra, que ha tenido, Inglaterra y Escocia y Gales han tenido muy malos resultados en las elecciones locales de principios de mayo, sucede que se ha escorado a la izquierda, con lo cual no está muy claro si irse a la izquierda le da más votos o no le da más votos. Y la última reflexión, para no hablar demasiado tiempo, que yo quería hacer es sobre la democracia interna. Mirad, a principios del siglo pasado, 1907, un sociólogo Mitchell publicó un libro que se llamaba Los partidos políticos y hizo una teoría sobre la oligarquía de los partidos políticos, lo que él llamó la ley de hierro. Y dijo que los partidos políticos tienden a organizarse de manera tal que un pequeño grupo lo dirige. Claro, si yo os digo solo eso, pensaréis, oye, este tío prácticamente coetáneo de Lenin se estaría refiriendo al Partido Comunista, ¿no? Pues resulta que el estudio lo hizo sobre el Partido Socialista alemán, sobre el francés y sobre el italiano. Es decir, que históricamente, los partidos de cuadro, que eran los partidos de derecha, eran mucho más abiertos. La gente entraba, salía, hoy soy del Partido Conservador, hoy soy del Partido Liberal, me subdivido en grupos como pasó en la Restauración Española, mientras que como los partidos de izquierdas tenían una ideología, eran mucho más cerrados y mucho más organizados, porque entre otras cosas me parece que es una técnica de organización. Para atraer a las masas hay que hablar con una sola voz. Y ahora, con los nuevos medios, eso ya no es posible. Entonces, los partidos socialistas, que a mi juicio, se diga lo que se diga, tienen una tradición de bastante disciplina, se encuentran ahora con un problema y es cómo hablar con varias voces. Y si hablan chillando y hablan demasiado fuerte, pues se quedan sin votantes. Bueno, estábamos hablando antes de que se había producido una especie de guerra de avales durante la campaña. Parecía que el número de avales
por un lado iba a reflejar quizá lo que ocurra después en la urna este fin de semana. Susana Díaz presumía, entre comillas, de ser la que más avales tenía, seguido no por muchos votos de diferencia por Pedro Sánchez. Yo no sé si esto os ha sorprendido o no. Yo no sé si esperabais que por lo menos en cuanto a avales las cifras fueran las que son. Lo que sí comentábamos antes, que bueno, una cosa son los avales y otra cosa es lo que luego los militantes en voto cerrado, en voto secreto, ejerzan este fin de semana. No sé si pensáis, ¿van a coincidir avales con voto, Enrique? No necesariamente, no necesariamente. Pero en primer lugar, decir que el hecho de que haya habido esa cantidad de avales indica también una enorme participación, o sea, una participación casi histórica. Y algo querrá decir y algo tendrá que ver con lo que está pasando. Es un dato relevante. Y que haya una correspondencia, una correlación alta, no necesariamente. No necesariamente. Hay unas tendencias, evidentemente, pero también cuando la gente se mete y se echa su cortinita, pues votará lo que considere oportuno. Por tanto, los días que quedan, mañana es miércoles, jueves, viernes, en estos días todavía se tendrá que seguir batiendo el cobre e ir arañando voto a voto, porque efectivamente había que una diferencia en avales de 6.000 votos, es una diferencia relativamente pequeña, y aunque de ahí pueda sacar alguna conclusión por tendencias, pero también está ese proceso que te digo de intimidad a la hora de hacer la última reflexión y elegir tu opción, que puede dar alguna sorpresa en un sentido o en otro, en el que sea. ¿Hay libertad dentro del partido para que cada uno pueda avalar públicamente a quien quisiera? Si no la hubiera, no habría esta posibilidad de hacer un voto secreto. Tú vas y votas a quien quieras, cosa que otros partidos no lo hacen ni para atrás. O sea que en ese sentido, ahí está. Y eso es un ejercicio de libertad ejemplar. Que cada uno vote lo que tenga que votar. Bueno, yo las encuestas que estoy leyendo le dan más votos a Pedro Sánchez, las que yo estoy leyendo, porque luego me dicen que no, que Susana Díaz es la que está sacando más votos. A mi intuición me dice que va a ganar. Depende de lo que leas. Claro, es que ahí es que... Depende de la fuente. Depende de la fuente. Depende de la fuente. Yo creo que lo que es la militancia, me da la impresión de que va a estar más por Pedro Sánchez. Porque Susana, no sé si la palabra es protegida, yo creo que no es la palabra más adecuada, pero claro, donde más fuerte es Susana Díaz en Andalucía, es lógico, es la presidenta de la Junta de Andalucía, que yo no sé hasta qué punto le puede afectar o no su acción de gobierno, tanto esta campaña como lo que se produzca después. Una de las principales críticas que le hace el Partido Popular, ¿no? ¿Va a dejar de ser presidenta de la Junta si gana la Secretaría General? ¿Puede compaginar los dos cargos? ¿Va a afectar esa acción de gobierno lo que ocurra con Susana Díaz? Como el dicho de siempre hablar los mudos, ¿no? Que diga el Partido Popular eso con los ejemplos que ellos tienen, es como para meterse bajo las piedras. También el Partido Popular tiene en su propio seno ese... Por eso, lo mejor que hacen en eso es callarse y no pronunciarse demasiado en ese sentido. Lo que vaya a ocurrir efectivamente va a ser relevante, pero eso el día 22. A ver qué ocurre. Estrella, a mí, por empezar por la pregunta de si os ha sorprendido los avales, a mí me ha sorprendido muchísimo, porque de 180.000 militantes resulta que 122.000 han dado su aval. Es brutal. Eso es una cosa espectacular. Y casi me echaría una porra a que van a votar menos de 122.000. Menos que avales. Yo apostaría, yo tengo que apostar, yo apostaría a que no va a votar tanta gente. Y si cogemos los avales como índice de quién va a ganar, hombre, diríamos, va a ganar quien más ha tenido avales, ¿no? Vale. Coger el mapa de España, quitar Andalucía y ha ganado Pedro Sánchez. Creo que yo quería decir que Susana Díaz en Andalucía es muy fuerte, pero que claro, sí, pero en avales, en avales. No sabemos, y Enrique lo ha adelantado, no sabemos qué va a pasar cuando muchos militantes andaluces entren detrás de la cortinilla. Sí que podemos ver ciertas señales un poco raras. Por ejemplo, ¿por qué empezó ayer el debate Susana Díaz atacando a Sánchez desde el principio? ¿O por qué hoy el periódico El País trae una editorial tremenda contra Pedro Sánchez? Yo no sé si serán indicios o serán casualidades, pero lo mismo nos encontramos con que el vencedor no es Susana Díaz.
A mí me llama también la atención, antes decíais que el Partido Popular le cuestiona si va a seguir siendo presidenta o no en función de que gane, pero hace ya años que la oposición le apelaba en ese sentido también, en que las aspiraciones de ella, siempre lo ha negado, era llegar a Madrid, llegar a ser secretaria general de su partido, incluso presidente del gobierno. Es decir, hace ya años que se especulaba en torno a eso. Y ahora vemos de nuevo que era verdad todo lo que se contaba. Por tanto, es que vuelvo a todo. Es decir, hasta hace poco tiempo la gente hablaba de es que estáis nada más con los complots, con las manías persecutorias, y gracias a los periodistas nos estamos enterando de tantas y tantas cosas que antes creíamos ficción, que resulta que son realidad. En la política, la realidad gana siempre la ficción. Hablábamos, aunque los 3.000 lo negaron, porque yo les decía, bueno, ahora mismo de lo que se trata es de la Secretaría General, y eso es cierto, lo que se vota es el secretario general del Partido Socialista en España, pero yo creo que es indudable que uno dé un paso más allá y diga, secretario general, candidato, las próximas elecciones. Y yo se lo preguntaba, ¿quién salga de secretario al final será el candidato? Ellos me dicen, no tiene nada que ver. Pero históricamente había sido así. Y yo no sé si los militantes están mirando más en cuestión de candidato futuro que de propio secretario general. Sería habría un cambio radical en la cultura del partido, lo lógico siempre ha sido así, la historia se ha escrito así. Chema decía, sí, siempre ha sido así, pero estamos en tiempos convulsos y aquí puede pasar cualquier cosa. Bueno, comentaba... Bueno, sin duda, después de elegir al secretario general viene un congreso. Correcto. Y en ese congreso habrá que determinar la fórmula de elegir al candidato. Y a lo mejor se vuelve a elegir en primaria y nos podemos encontrar que sea una segunda vuelta. Imaginaros que gana el domingo Susana y después hay que elegir al candidato en primaria y se vuelve a presentar Pedro. Y es como una segunda vuelta. Corrijo un poco a Juan con lo que ha dicho sobre la realidad y la ficción. Yo digo que la realidad siempre supera en política a la ficción. Claro, siempre es más complicada. Eso es lo que he dicho, la realidad supera la ficción. Que también ayer había quien pedía una segunda vuelta. ¿Creéis que hubiera sido necesario en unas primarias una segunda vuelta con los dos más votados al final entre los dos más votados? Yo entiendo que no, porque entre otras cosas el proceso nos va a llevar a que después del Congreso es casi una segunda vuelta, porque volverá a presentarse quien se quiera presentar. Eso es así, estatutariamente es así. Bueno, si se elige al candidato en primaria, que todavía eso está por confirmar, porque en el Congreso pueden decidir que no, que lo elijan allí mismo. Bueno, pues eso dependerá también de las fuerzas que se tengan. Efectivamente. O sea, 3 vueltas. Elección, Congreso y lo que venga. Y tardamos un año, ¿no?, en elegir todas estas cosas. Uno de los aspectos que más separan a los dos principales candidatos, porque tampoco sé muy bien cómo valoráis la candidatura de Patxi López, sabiendo que no tiene prácticamente... no tiene prácticamente porque ha tenido menos avales, pero está teniendo un discurso muy sosegado, muy tranquilo, muy de partido. Todo eso, hay muchas especulaciones, hay muchas interpretaciones de por qué está Patxi, por qué se ha presentado. Entonces eso es un melón por abrir todavía. Es que siempre tendemos a quedarnos con los dos que más votos tienen, pero ¿cómo valoráis la presencia de Patxi? En el debate estuvo enérgico, estuvo enérgico defendiendo sus posiciones. Estrella evita preguntarnos quién ganó el debate, ¿no? No sabe. Pregúntalo, pregúntaselo, Enrique, no sean... Venga, hacemos caso a Agustín. Entiendo, no sé si visteis el debate, no sé si lo seguiste o por lo menos lo habéis seguido después. Sí, es verdad que las composturas se mantuvieron bastante. Yo creo que hicieron un esfuerzo grande en no abalanzarse y perder un poco la forma y perder un poco, quizás incluso el respeto a la hora de decirse cosas, pero sí es verdad que Susana Díaz desde primer momento entró a degüello. Entró a degüello con Pedro Sánchez, con que se había perdido las dos elecciones, con lo que había pasado, que muchos de su propio equipo la habían abandonado, incluso decían que algunos de los equipos miraban al suelo cuando ella decía eso. Patxi López quizá el que tenía la postura más fácil, realmente es que tampoco tiene ni... Sí, la más ecléptica. Claro, y de hecho era así. Yo creo que tanto Susana Díaz como Pedro Sánchez perdieron una oportunidad estupenda para dejar aparte lo que yo creo que los militantes les piden, es que dejéis de tirar hostias toda la cabeza,
no me recordéis más que el periodo de elecciones, que ya lo sabemos, una realidad, y yo creo que no tiene sentido debatir. Eso es una constatación. Es un hecho, un hecho real, objetivo, no es interpretable porque es lo que hay, es algo que ha ocurrido, pero es sobre lo que al final terminaron poniendo demasiado sobre la mesa. Pachi López quizás no entró en eso, si el que puso más, es que no sé si hablar de cordura, pero por lo menos más ideas, más serenidad, sí, más serenidad al tema. Pero ya que Agustín me ha lanzado el guante, Agustín, ¿quién ganó el debate? A mí me gustaba, antes de los tres, el que más me gustaba era Pachi López, y entonces lo digo para que vean mi seco, y después de ver el debate me pareció que ganó Pachi López. Me parece que ganó Pachi López. No hubo un caos técnico, no podemos decir que hay un vencedor. De ahí por eso le decía yo a Juan que depende qué medio lea y tal, pues dan una versión o dan otra. Yo creo que hay un tema que no estaría mal recordarlo, ¿no? Y quiero que quede claro que lo único que estoy haciendo es una constatación, ¿vale? Lo que ocurrió en el Comité Federal, y de aquello estamos donde estamos, pudo ser más acertado, menos acertado, que si las formas, que si tal, que si igual. Pero hay una cosa que está clara: tú estás en una organización donde hay unas reglas del juego. Y se dice que entre congresos el máximo órgano decisorio es el Comité Federal. Y si tú vas a un Comité Federal y juegas con esas reglas del juego y vas a ese órgano y pierdes, has perdido. Será más justo, menos injusto, se ha conspirado, no se ha conspirado, has perdido. Y eso es algo constatable. Que luego tú puedes recomponerte como se está recomponiendo Pedro y hacer lo que está haciendo, me parece cojonudo. Me parece estupendo. Hubo maniobras para que se perdiera como se perdió, y esa también es la realidad. Cuando te dimite medio o las 3/4 partes de la gente en la que tú te puedes apoyar para ganar, es muy difícil. Has ido a un órgano determinado y has querido jugar a unas reglas del juego. A mí eso, y te digo que a mí no me pareció bien, no me gustó, pero la constatación es que jugaste a esa regla y perdiste. Sí, son dos cosas distintas, son dos cosas distintas, Estrella. Sí. El Comité Federal es un órgano amplio de 150, en términos redondos, 150, y luego está el Comité Ejecutivo. Entonces, donde estuvo las maniobras, francamente, deslenables, yo lo he puesto por escrito en el periódico, fue en el Ejecutivo. Fue en el Ejecutivo, donde le dimiten la mitad más uno y pretenden que haya que hacer una gestora, ¿no? Y jurídicamente hablando, el secretario general no es el Ejecutivo. Sí, le puede dimitir el Ejecutivo, pero el secretario general no tiene por qué dimitir porque se elige en votación separada. Por tanto, ahí se hizo una maniobra, vamos a calificarla de fea. Correcto. ¿Vale? Pero luego viene el famoso Comité Federal del 1 de octubre, donde el secretario general propone una cosa y pierde. Y nos podemos olvidar que si se puso una urna, si no se puso una urna. Podemos criticar todo aquello, y yo lo puedo decir porque lo he criticado, lo he escrito en El País, ¿no? Y es conocido, pero lo cierto, una vez que quitamos los secundarios, lo cierto es que hubo una votación y se perdió, y el propio Pedro la aceptó y dimitió. Correcto. Ya está. Esas son las reglas. Y era el órgano que tomaba esa decisión. Yo que soy muy romántico, y volviendo a la pregunta de Estrella, yo me crié... Soy más joven, pero yo me crié en la época de los grandes discursos de Alfonso Guerra, de Felipe González, de Aznar y de Julio Anguita, que desde el punto de vista político y del discurso eran personas para estudiarlas. Y al margen de ideología, es decir, desde el punto de vista estrictamente político, lo que veo y lo que vi y lo que intento analizar es que en el debate, bajo mi punto de vista, el nivel ha bajado muchísimo en política. El nivel ha bajado muchísimo en política, y como le dijo Cela un día a Paco Umbral, le dijo: deja de escribir de políticos, que son la mayoría unos mediocres. Creo que hay mucha mediocridad, o que la mediocridad se ha instalado en la política. Esa fue mi impresión del debate. Pero no solo en este país, ¿eh? No, por supuestísimo,
la tecnocracia y con todo lo que queramos, pero esa fue mi impresión, es decir, yo echo de menos esa labia sevillí, por ejemplo, de guerra y esos recursos, y ese Dionisio, si me permitís, o Julio Anguita, la didáctica en su discurso, o el propio Aznar desde un punto de vista neoliberal técnico, pero que tenía un discurso... Hay que tener en cuenta también que el debate entre tres compañeros del mismo partido no facilita eso. No es lo mismo que Anguita pueda hablar durante 20 minutos, que normalmente hablaba 40, ¿sí? Pero no es lo mismo que tenga para expresar un discurso que le digan a uno, tiene usted un minuto para hablar. Entonces es evidente que los candidatos, y a mí me pareció que Susana especialmente, llevaba frases hechas para que la cortaran y salieran al periódico. Lo de la comunicación. Totalmente. Sí. El problema lo tienes tú, eso por ejemplo. Colocar titulares. Eso está claro. Bueno, eso es una estrategia, porque luego hemos quedado con el mientes cariño. Claro. O eso es mentira. Que cariño. menos mal que imaginaros si llegase al revés. Imaginaros si llevase al revés, ya está, en este momento pues, estaríamos en machismo tremendo. Porque Enrique al principio dijo una cosa, hombre, yo a las 11:30 de la mañana no pude ver el debate, que eso habrá que saber por qué lo pusieron a esa hora, pero es evidente que cómo está llegando el debate a los ciudadanos no es porque la gente se siente y esté allí su hora entera, sino por los recortes de prensa que están sacando. Y yo puedo leer... Eso lo saben. Claro. Yo puedo leer una frase muy buena de Pachi López cuando le dice a Pedro, le pregunta con una nación y el otro contesta como puede. También le dice, oye, me hace mucha ilusión que copies, no tengas idea de las copias de mi programa, ¿vale? Y estoy viendo que se está dando una versión que podemos decir muy de Pachi López. Sin embargo, no se está poniendo el foco sobre una cosa que hizo Pedro, que le dio un renuncio a Pachi López, que fue cuando le dijo, vale, yo como coincidía contigo en que la abstención no era buena, dimití y ahora estoy en el paro. Tú has seguido. Y Pachi López no supo contestar a eso. Es decir, correcto. Sí. Y digo esto partiendo de la idea de que a mí me parece que a los puntos ganó Pachi López. Pero luego, en esa selección de textos que hacen los medios, pues pueden cargar un poco las tintas para que aparezca como muy vencedor lo que fue solo a los puntos, ¿no? Bueno, porque es verdad que Susana colocó muchos titulares. Claro. Y los han recogido. Pues yo que no sé si estaréis de acuerdo en que yo estoy un poco... Yo estoy aquí para moderar, ¿no? Pues yo coincido en este caso un poco con Juan. Quizás los discursos de los debates se han encorsetado mucho, se piensa más en lo que vamos a publicar los medios después que en el propio debate en sí. Duda. Se tiene mucho y se tiene muy en cuenta qué tipo de frases... Yo soy periodista, yo he cubierto muchas cosas de políticos, yo he habido políticos que como periodista he dicho, es genial, porque es que llego a la redacción y tengo el corte hecho, porque además, es que además miden los cortes o los totales de 30 segundos, que saben lo que necesitamos para salir, y se preparan el discurso en función de lo que saben que lo vamos a sacar. Y como estamos muchas veces los medios, pues sacamos a veces lo que más fácil nos parece o más sencillo es de editar. Y muchos políticos han aprendido ese discurso, y eso es verdad. Yo cuando hablo de mediocridad es que ya no solo me refiero al debate del otro día, pero yo recuerdo el de Rajoy y Rubalcaba, por ejemplo, que además a todas luces es vergonzoso, porque no entiendo por qué en España tienen que hablar únicamente las dos fuerzas políticas mayoritarias en ese momento, habiendo más partidos como lo había. Pero es que el propio Arzallo, es decir, me vienen nombres a la memoria de políticos que eran brillantes dentro de su propia ideología. Y sí, efectivamente, yo creo que ahora la figura, una de las figuras que más importancia cobra dentro de los equipos políticos es el de comunicación, sin lugar a dudas. Y trabajan, ¿eh? Sí, es un gran trabajo, y con algunos tienen un trabajo, la verdad, que bastante intenso. Enrique, muchas gracias por haber estado esta noche. Con algunos tienen misión imposible. Con algunos es difícil, eso es verdad. Enrique, gracias. Muchas gracias a ti. Agustín, Juan, muchísimas gracias. Tenemos que hacer una porra, Y nosotros, ustedes no se vayan, mañana volvemos con más cosas aquí en Viva Granada.